¿Alguna vez les he contado lo que me pasó en Halloween hace unos años? No, no es la típica historia de miedo de fantasmas ni casas embrujadas. Esto fue algo diferente, algo que todavía me quita el sueño algunas noches. Era 31 de octubre, y como cada año, con mi grupo de amigos decidimos salir a pedir dulces por el barrio. Ya saben, una tradición que nunca habíamos dejado atrás, aunque todos ya estábamos en la universidad. Lo hacíamos más por nostalgia y por divertirnos que por otra cosa. Ese año, cada quien eligió un disfraz que realmente llamara la atención. Mariana iba de bruja, Juan de hombre lobo, Diego de zombie, y yo elegí algo más genérico, un traje negro con una máscara de calavera. Todo iba bien. Habíamos recolectado bastantes dulces, sacado fotos y reído a carcajadas con las ocurrencias de Diego. Pero entonces, mientras caminábamos por una calle más alejada del centro del vecindario, algo llamó nuestra atención. Una casa que nunca habíamos notado antes. Era una casa sencilla, sin decoración de Halloween, pero en la puerta había un cartel que decía: "Pase y atrévase". Claro, como buenos adolescentes que buscan cualquier excusa para sentir adrenalina, no dudamos en acercarnos. Toqué la puerta primero. Nadie abrió. Justo cuando íbamos a irnos, la puerta se entreabrió lentamente y una voz grave y ronca, casi susurrante, dijo: "Entren si tienen valor". Mariana me miró con esa sonrisa de seguro es una broma. Sin pensarlo mucho, cruzamos el umbral. Dentro, el ambiente era extraño. Había luces bajas y velas por todos lados, como si alguien estuviera organizando algún tipo de ritual. Pero lo que más destacaba era una figura sentada en una silla al fondo del pasillo. Era un payaso. Tenía un traje viejo y desgastado, lleno de colores desteñidos. Su cara estaba pintada, pero no era la típica sonrisa exagerada. Parecía más bien triste. «Bienvenidos», dijo con una voz monótona. ¿Listos para un truco o un trato especial? En ese momento debimos salir corriendo, pero como idiotas nos quedamos. El payaso nos miró fijamente, uno por uno, como si estuviera estudiándonos. Su sonrisa triste parecía casi burlona ahora que lo veía más de cerca. Mariana fue la primera en hablar, como siempre. ¿Esto es una especie de espectáculo de Halloween?, preguntó, tratando de sonar divertida, pero con un ligero nerviosismo en su voz. El payaso no respondió de inmediato, solo giró lentamente su cabeza hacia ella, como si no hubiera entendido la pregunta, y después señaló con un dedo largo y delgado hacia una pequeña mesa al lado de su silla. Sobre la mesa había una bandeja cubierta con un paño negro. Cuando lo levantó, debajo había 5 pequeñas cajitas de madera. Cada una tenía tallada una palabra: miedo, dolor, sangre, pérdida y destino. «Elijan una», dijo con esa voz monótona y seca que parecía no tener emoción alguna. «¿El qué?», dijo Diego, claramente incómodo. «Elijan. Esa es la regla. Cada uno debe tomar una caja», repitió el payaso. Por alguna razón, no pudimos evitar obedecer. Quizás era la extraña atmósfera, la presión de no querer parecer cobardes frente a los demás, o tal vez algo más, algo que no podíamos explicar. Mariana fue la primera en acercarse. Dudó por un momento, pero finalmente tomó la caja que decía «Destino». «Es solo un juego, ¿verdad?», preguntó con una risa nerviosa, aunque el payaso no le respondió. Juan tomó miedo casi de inmediato, como si quisiera acabar con aquello lo más rápido posible. «Esto es ridículo», murmuró, pero no podía disimular su incomodidad. Diego escogió sangre, lo cual no me sorprendió. Siempre había sido el más temerario del grupo. «Vamos, esto es puro teatro, ¿no?», dijo mientras miraba al payaso. Yo dudé por unos segundos antes de tomar pérdida, dejando la última caja, dolor, para el payaso, que la sujetó con una extraña delicadeza. «Ahora, ábranlas», ordenó. La sensación de ese momento era indescriptible. Mis manos temblaban mientras intentaba abrir la caja. Cuando finalmente lo hice,
Encontré algo que parecía un pequeño pedazo de papel doblado. Lo mismo parecía haber dentro de las cajas de mis amigos. ¿Eso es todo? ¿Papeles?, dijo Diego, claramente frustrado. El payaso no respondió. Simplemente se quedó observándonos, inmóvil. Entonces, Mariana desdobló el suyo primero y leyó en voz alta: «Tu destino será sellado esta noche». Diego bufó. «¡Qué original!», dijo, abriendo el suyo sin cuidado. En su papel decía: «Tu sangre pagará por tus pecados». Juan leyó el suyo también: «Tu miedo será tu castigo». Mariana me miró y luego al payaso, que seguía sin decir nada. Yo no quería abrir el mío, pero todos me miraban. Finalmente lo hice. Todo lo que amas te será arrebatado. El aire en la habitación se volvió más denso de repente, como si las paredes mismas estuvieran respirando. Fue entonces cuando el payaso habló de nuevo. «El truco está hecho. Ahora esperen el trato». Cuando el payaso terminó de hablar, se quedó en completo silencio. Ninguno de nosotros sabía qué hacer. El ambiente era tan pesado que hasta respirar resultaba difícil. «Bueno, creo que esto ya se alargó mucho, ¿no?», dijo Diego, rompiendo el silencio mientras guardaba el papel en su bolsillo. Trató de sonar despreocupado, pero su tono lo delataba. «Sí, vámonos de aquí», añadió Mariana mirando al payaso, como si esperara alguna reacción, pero él simplemente se quedó sentado, inmóvil, con esa expresión fría y vacía en su rostro. Salimos de la casa tan rápido como pudimos. No corrimos, pero ninguno quiso mirar atrás. Una vez afuera, la fría brisa de la noche nos devolvió algo de tranquilidad. Mariana y Diego comenzaron a bromear sobre lo que acababa de pasar, diciendo que probablemente era algún tipo de escape room raro o una broma elaborada de alguien en el vecindario. Sin embargo, algo en mí no podía sacudirse el malestar. Juan parecía sentir lo mismo. Estaba inusualmente callado. «¿Qué les pareció?», preguntó Diego con su típica sonrisa burlona. «Un poco forzado, ¿no?», respondió Mariana. «Pero admito que las cajas estuvieron bien pensadas. ¿Y el payaso? ¿Qué clase de maniático se presta para hacer algo tan raro?», dijo Juan, finalmente rompiendo su silencio. Estábamos a punto de llegar a la calle principal cuando de repente un sonido nos detuvo en seco. Era como un carraspeo, un ruido áspero que provenía ¿detrás de nosotros? ¿Escucharon eso?, pregunté. «Debe ser el viento», respondió Diego, aunque su voz sonaba menos segura esta vez. Nos giramos lentamente. A lo lejos, en la oscuridad, estaba el payaso. Había salido de la casa. Estaba de pie, completamente inmóvil, mirándonos. «¿Qué rayos?», murmuró Mariana. «Debe estar siguiendo con su broma», dijo Diego, aunque su tono ya no tenía rastro de confianza. «¿Y si solo lo ignoramos?», sugerí. Nadie respondió, pero comenzamos a caminar más rápido. El payaso no se movió, o eso creíamos. Cuando nos detuvimos nuevamente para mirar atrás, ya no estaba donde lo habíamos visto. Ahora estaba más cerca, mucho más cerca. «No puede ser», dijo Juan, casi en un susurro. El payaso estaba parado en medio de la calle, a unos 10 metros de distancia. Su postura era la misma, los brazos caídos, la cabeza ligeramente inclinada, y esa cara triste que ahora parecía disfrutar nuestro miedo. «Oigan, esto ya no es gracioso», gritó Mariana, pero el payaso no respondió. Diego, probablemente para no parecer asustado, tomó una piedra del suelo y la lanzó hacia él. Fue un error. La piedra golpeó al payaso en el pecho, pero no hizo ningún ruido, como si su cuerpo no fuera sólido. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, el payaso se movió. Corrió hacia nosotros. No era una carrera normal, era rápida, antinatural, como si no tuviera peso. No sé quién gritó primero, pero todos empezamos a correr como si nuestras vidas dependieran de ello. Llegamos a la esquina de la calle, y cuando miré hacia atrás para asegurarme de que nos estaba siguiendo, lo vi detenerse de golpe. «¿Por qué se detuvo?», preguntó Mariana jadeando. «No lo sé, pero no quiero averiguarlo», respondí intentando recuperar el aliento. Sin embargo, cuando Diego intentó hablar, noté algo raro.
Se tocaba el cuello con una mano, como si algo le molestara. ¿Estás bien?, pregunté. Diego abrió la boca para responder, pero no pudo. En lugar de palabras, comenzó a toser violentamente. Algo oscuro y espeso salió de su boca. «¡Dios mío!», gritó Mariana, retrocediendo. Diego cayó al suelo, convulsionando, mientras más de ese líquido oscuro salía de su boca. Intentamos ayudarlo, pero no sabíamos qué hacer. Fue entonces cuando lo vimos, en su cuello, justo donde había estado, rascándose. Había algo grabado en su piel, una palabra: sangre. Diego seguía tirado en el suelo, convulsionando mientras el líquido oscuro manchaba su disfraz y el pavimento. Nadie sabía qué hacer. Mariana intentó llamar al 911, pero su teléfono no tenía señal. Juan se arrodilló junto a Diego, tratando de mantenerlo consciente. «Aguanta, hermano, tranquilo, respira», le decía, aunque su propia voz temblaba. Mientras tanto, yo miraba hacia todos lados, buscando al payaso. Sabía que no había desaparecido. No podía ser tan simple. Entonces lo vi. Estaba parado al final de la calle, inmóvil, observándonos. Sus ojos parecían brillar incluso a esa distancia, como si disfrutara nuestro pánico. Intenté hablar, pero las palabras se atoraron en mi garganta. Todo lo que pude hacer fue señalar. «¡Está ahí!», grité finalmente. Juan giró la cabeza y lo vio. Mariana también. Ambos quedaron congelados. El payaso comenzó a caminar hacia nosotros, lento, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Pero cada paso suyo parecía resonar en mi pecho como un tambor. «¿Por qué se está acercando? ¿Qué quiere?», gritó Mariana, casi histérica. Juan se levantó rápidamente y trató de cargar a Diego, pero él estaba demasiado débil. Apenas podía mantenerse en pie. «¡Corre!», logró decir Diego con una voz ronca y entrecortada. «No te vamos a dejar aquí», respondió Juan. Mariana me miró con lágrimas en los ojos, buscando desesperadamente una respuesta, pero yo tampoco sabía qué hacer. El payaso seguía acercándose, y aunque parecía moverse despacio, en un parpadeo estaba más cerca de lo que debería haber sido posible. Fue entonces cuando algo más sucedió. Un viento helado, casi sobrenatural, comenzó a soplar. Era como si toda la calle hubiera sido atrapada en un remolino de frío y oscuridad. Las luces parpadearon y por un momento pensé que el mundo entero se apagaría. Y luego escuchamos la risa. No era una risa normal, era algo profundo, retumbante, casi como si saliera de la tierra misma. Provenía del payaso, pero al mismo tiempo parecía rodearnos como si estuviera en todas partes. De repente Diego dejó de moverse. «¿Diego?», dijo Juan, sacudiéndolo, pero Diego no respondió. Su cuerpo se quedó inmóvil, con los ojos abiertos pero vacíos. «No, no», Mariana comenzó a llorar, cubriéndose la cara con las manos. Fue entonces cuando la palabra en el cuello de Diego comenzó a desaparecer lentamente, como si se evaporara en su piel. Y antes de que pudiera siquiera procesarlo, la misma palabra apareció grabada en el aire, flotando justo frente al payaso. «Sangre». El payaso alzó una mano y cerró el puño. La palabra se disolvió y un fuerte crujido resonó en el aire, como si algo se hubiera roto. Diego simplemente desapareció. No en un destello ni en un truco de magia. Se desintegró. Su cuerpo se convirtió en cenizas negras que se mezclaron con el viento. Mariana gritó como nunca antes la había escuchado, y Juan cayó al suelo, retrocediendo como si intentara escapar de algo invisible. Yo no podía moverme. Sentía como si el miedo mismo me hubiera atrapado, congelándome en el lugar. El payaso se detuvo, mirando al lugar donde Diego había estado. Luego levantó la vista y nos miró directamente. «Uno menos», dijo en su voz baja y monótona. Fue entonces cuando supe que no éramos más que piezas de un juego. Y apenas había comenzado. Nos quedamos paralizados tras la desaparición de Diego. Ninguno podía creer lo que acababa de pasar. El payaso no solo lo había matado,
lo había borrado de la existencia. Mariana lloraba incontrolablemente, mientras Juan murmuraba algo inaudible, como si intentara convencerse de que todo era un mal sueño. Yo, en cambio, no podía apartar la mirada del payaso. Estaba ahí, inmóvil, como si esperara algo de nosotros. ¿Qué eres?, logré preguntar con un hilo de voz. El payaso giró la cabeza lentamente, como si analizara cada palabra. Luego, con esa voz que sonaba como una mezcla entre un susurro y un eco, respondió: «Soy la consecuencia». La frase me dejó helado. ¿Consecuencia de qué? Antes de que pudiera hacer otra pregunta, el payaso levantó una mano y señaló a Mariana. «Ahora es tu turno», dijo. Mariana retrocedió tambaleándose, con el rostro desencajado. «No, no me hagas nada. Por favor», gritó entre sollozos. «No depende de mí», respondió el payaso, inclinando la cabeza con un aire casi compasivo. Entonces lo entendimos. Esto era un juego, uno que él había planeado cuidadosamente, y cada uno de nosotros era una ficha en su tablero. De pronto, el viento volvió a soplar con fuerza. Mariana gritó y cayó al suelo, llevándose las manos a los oídos como si intentara bloquear un ruido insoportable. «¡Mariana!», grité, corriendo hacia ella. Pero algo me detuvo. El aire se volvió denso, casi sólido, y una fuerza invisible me empujó hacia atrás. Juan también intentó ayudarla, pero lo mismo le ocurrió. Solo podíamos observar, impotentes, mientras Mariana luchaba contra algo que no podíamos ver. «Por favor, ayúdenme», gritaba, pero no podíamos movernos. El payaso comenzó a caminar lentamente hacia ella, con esa calma perturbadora que lo caracterizaba. Mariana intentó arrastrarse para alejarse, pero no pudo. Era como si el aire a su alrededor se hubiera convertido en una prisión. Cuando el payaso llegó a su lado, se inclinó hasta quedar a su altura. Por un momento, pensé que le susurraría algo, pero en lugar de eso, sacó algo de su bolsillo, una pequeña caja idéntica a las que había en la casa. La caja tenía una sola palabra grabada en la tapa: miedo. «¿Qué es esto?», preguntó Mariana con la voz quebrada. «Tu elección», respondió el payaso, extendiéndosela. Mariana negó con la cabeza, pero el payaso no se movió, solo la observó con esos ojos vacíos. Finalmente, temblando, tomó la caja con manos temblorosas, la abrió lentamente, y cuando lo hizo, un grito desgarrador escapó de su garganta. No podíamos ver qué había dentro, pero fuera lo que fuera, estaba destruyendo a Mariana desde adentro. La misma palabra, miedo, apareció flotando en el aire, justo como había ocurrido con Diego. Pero esta vez, en lugar de desintegrarse, Mariana comenzó a cambiar. Su cuerpo se torció de maneras imposibles, como si algo estuviera remodelándola. Su piel perdió color, volviéndose de un blanco enfermizo. Sus ojos se hundieron en su rostro, y su boca se alargó en una sonrisa grotesca, como si algo la forzara a sonreír. Cuando todo terminó, Mariana ya no era ella. Estaba de pie, pero su postura era rígida, antinatural. Esa sonrisa perturbadora no desaparecía de su rostro. «¿Mariana?», susurró Juan. Ella no respondió. Solo giró la cabeza lentamente hacia nosotros, y de su boca salió una risa que no era humana. El payaso dio un paso atrás, satisfecho con su obra, y luego levantó la vista hacia nosotros. Dos menos. La transformación de Mariana fue solo el principio. Ahora, ella ya no era la amiga que conocíamos, ni siquiera era humana. Se movía con una agilidad antinatural, girando la cabeza demasiado rápido para ser normal, sonriendo de manera que sus labios apenas se estiraban, como si esa mueca estuviera pegada a su rostro. Juan, que aún parecía no poder procesar lo que había visto, trató de acercarse, pero se detuvo en seco cuando ella le dio la vuelta y lo miró directamente. Sus ojos eran huecos, vacíos, como si no quedara nada en su interior. Pero había algo más.
algo que hizo que el aire se volviera aún más pesado, algo que heló la sangre en mis venas. Mariana no habló. En lugar de eso, dejó escapar una risa que retumbó en el vacío de la calle y me pareció tan profunda que sentí que el suelo bajo mis pies temblaba. No era la risa de una persona, sino de algo mucho más oscuro, algo que había invadido su ser. ¡Mariana!, gritó Juan, su voz rota por el miedo. ¿Qué te ha hecho? Pero ella no respondió. En lugar de eso, avanzó lentamente hacia él, su caminar errático pero seguro, como si fuera una marioneta controlada por hilos invisibles. Cada paso que daba resonaba en el silencio de la noche. De repente, el payaso se acercó también, caminando con esa calma inquietante. Cuando llegó al lado de Mariana, se agachó y susurró algo en su oído. No pude oír sus palabras, pero la forma en que ella inclinó la cabeza, como si estuviera escuchando una orden, me llenó de terror. «Lo que te toca ahora», dijo él, payaso con voz sibilante. Mariana levantó la mano hacia Juan, quien comenzó a retroceder lentamente, aterrorizado. En ese momento, una sombra se alzó detrás de él. No era humana. La figura era gigantesca, como una sombra con forma de bestia, con ojos que brillaban con un rojo intenso, como brasas ardiendo en la oscuridad. El aire se volvió espeso y una presión inexplicable comenzó a aplastarnos a todos. La figura, que parecía una mezcla de animal y sombra, comenzó a avanzar hacia Juan. La risa del payaso llenó el aire y la criatura levantó una de sus patas traseras, preparada para atacar. Fue entonces cuando entendimos algo horrendo. El payaso no estaba simplemente jugando. Nos había traído aquí con un propósito. Juan, aterrorizado, intentó correr, pero la sombra lo atrapó con rapidez, levantándolo del suelo como si fuera una hoja arrastrada por el viento. Lo sostenía con una garra gigantesca, y sus ojos rojos brillaban como dos focos de desesperación. La figura era indescriptible, su cuerpo lleno de formas distorsionadas y tentáculos que se retorcían en la oscuridad. «¡Suéltalo!», grité, corriendo hacia ellos. Pero la criatura solo me miró, sus ojos vacíos y malvados, y no me dejó acercarme más. El payaso observaba desde atrás, como si disfrutara de la escena, su sonrisa demente iluminada solo por los débiles, reflejos de la luz de la calle. Entonces, de la nada, la sombra empezó a apretar. El grito de Juan llenó la calle y su cuerpo se deshizo en un montón de polvo y cenizas, como si nunca hubiera existido. Los otros dos, el hombre lobo y el del máscara de calavera, se habían quedado paralizados, observando lo que quedaba de Juan. El silencio fue ensordecedor. El payaso, ahora con una expresión que parecía más fría, miró hacia nosotros. «3 menos», murmuró, como si no fuera más que un simple dato. Nuestras respiraciones se entrecortaban. Nuestras piernas no respondían. Ya solo quedábamos 3, y el payaso lo sabía. Su juego estaba casi terminado. Entonces, algo en mí hizo clic. No podíamos seguir corriendo. No podíamos escapar. Si había una manera de detenerlo, estaba claro que el payaso no lo haría por nuestra voluntad. Solo había una forma en la que esto podía acabar. Debíamos cambiar las reglas del juego. La desaparición de Juan dejó un vacío en el aire, como si el universo mismo hubiera hecho un espacio para él, solo para borrarlo de la existencia. El payaso parecía complacido con el espectáculo, pero no era el momento de lamentarnos. Sabía que nos quedábamos sin tiempo, sin opciones. Nosotros 3, los que quedábamos, nos mirábamos entre nosotros, intentando entender lo que acababa de suceder, buscando alguna señal de esperanza. Pero todo lo que encontrábamos era terror. ¿Cómo podíamos detener algo tan poderoso? ¿Cómo podíamos derrotar al payaso que parecía disfrutar viendo nuestra desesperación? Fue entonces cuando algo extraño sucedió. Mariana, la monstruosa versión de ella, se giró lentamente hacia nosotros. La sonrisa deforme en su rostro nunca desapareció.
Pero había algo diferente, algo que no habíamos notado antes. Ella no estaba tan controlada como antes. Algo en su mirada había cambiado. «Mariana», susurré, aunque no estaba seguro de qué esperaba. Ella no respondió, pero la risa que había emitido antes se apagó. En su lugar, un profundo y silencioso suspiro salió de su garganta. Un sonido que era más humano de lo que habíamos escuchado desde que había cambiado. Nos miró fijamente, y por un breve momento vi una chispa de la antigua Mariana, algo que me hizo aferrarme a la esperanza, aunque ya no sabía si era un simple espejismo. El payaso, al ver nuestra reacción, se acercó lentamente. Observó la escena con curiosidad, como si quisiera ver qué hacíamos a continuación. ¿Creen que la humanidad sigue existiendo dentro de ella?, dijo, su voz arrastrándose como si estuviera disfrutando cada palabra. Mariana de repente dio un paso hacia él, la sonrisa aún deformada, pero con sus ojos clavados en el payaso. Y en ese momento, algo se rompió. Mariana levantó la mano y con un grito desgarrador que nos hizo estremecer, empezó a atacarlo. Fue tan rápido que no pudimos reaccionar. La monstruosa versión de Mariana se abalanzó sobre el payaso y en lugar de defenderse, él se dejó llevar. Pero no era un ataque físico. Era más bien como si la propia oscuridad que había invadido a Mariana comenzara a engullir al payaso, como si el mal que había creado estuviera siendo devorado por su propia creación. El payaso intentó retroceder, pero sus pasos fueron vacilantes. Los ojos de Mariana brillaron con una luz roja, casi como si algo fuera a estallar desde su interior. El aire se volvió denso, como si todo a su alrededor estuviera colapsando bajo una presión invisible. De repente, el payaso lanzó un grito, un sonido tan agudo que hizo que las paredes a nuestro alrededor parecieran temblar. Mariana lo sostenía firmemente, y en su rostro, esa sonrisa torcida se fue desvaneciendo lentamente. «¡No! ¡No puedes hacer esto!», gritó el payaso. Pero la voz se fue apagando, como si sus palabras se desintegraran en el aire. Entonces, con un estremecedor crujido, el payaso desapareció. No fue una explosión ni un rayo de luz. Fue como si el aire lo hubiera tragado por completo, como si nunca hubiera existido. Solo quedaba el eco de su grito y el silencio que nos rodeaba. Mariana cayó al suelo, y la monstruosa forma que había asumido desapareció también, dejando detrás una figura débil y humana, aunque agotada. Ella estaba allí, pero había algo diferente en su mirada, algo perdido. El grito del payaso aún resonaba en nuestros oídos, pero la presión en el aire había desaparecido. El juego había terminado. El payaso había desaparecido, pero el daño ya estaba hecho. El aire estaba impregnado con una densidad que lo hacía casi imposible de respirar. Mariana, o la sombra de ella, aún yacía en el suelo, luchando por recuperar su aliento. No era la misma, lo sabía. Algo había cambiado para siempre en ella, pero no solo en ella. Todos nosotros habíamos tocado el mismo abismo y ahora no había vuelta atrás. El resto de nosotros estábamos paralizados, observando la escena con los ojos vacíos de horror. Había desaparecido la amenaza inmediata, pero algo mucho más oscuro nos acechaba. La sensación de que algo aún no estaba resuelto nos invadió. No importaba cuán físico había sido el payaso, algo mucho más intangible había tomado su lugar. Fue el hombre lobo quien rompió el silencio. ¿Qué pasó con ella?, dijo, su voz temblorosa, casi un susurro, como si temiera que las palabras pudieran desatar algo aún peor. Mariana, con dificultad, levantó la cabeza, sus ojos aún brillando débilmente con un resplandor rojizo. Se incorporó lentamente, apoyándose en sus manos. No parecía estar completamente allí, como si su cuerpo estuviera presente, pero su alma se hubiera quedado atrapada en alguna dimensión oscura, lejos de nosotros. «Estoy aquí», murmuró, pero su voz era vacía, sin emociones, como si lo dijera solo por decirlo, y en ese momento su mirada se volvió hacia nosotros.
Era como si estuviera viéndonos desde lo más profundo de la oscuridad, con una intensidad que nos helaba la sangre. Sabíamos que algo de ella seguía ahí, la Mariana que conocíamos, pero también sabíamos que algo mucho más siniestro había tomado el control. El aire se volvió aún más espeso, como si una fuerza invisible nos estuviera presionando contra el suelo. Era la oscuridad misma, devorando lo que quedaba de nuestras almas. De repente, las luces de la calle parpadearon y un fuerte viento comenzó a soplar, agitando los árboles cercanos. La calle se llenó de un estruendoso silencio, como si la ciudad misma estuviera conteniendo la respiración, esperando lo inevitable. No, no puede ser. La voz del de máscara de calavera estaba llena de terror. Mariana se levantó completamente, sus ojos brillando con una intensidad sobrenatural. Podíamos sentir el peso de la oscuridad que había invadido el aire, y entonces, con una rapidez espantosa, su mano se levantó hacia el cielo, como si invocara algo. El suelo comenzó a temblar, las sombras se alargaron, y el aire se volvió casi sólido, denso, con el poder que ella había desatado. Una grieta se abrió en el aire frente a ella, una grieta de pura oscuridad. Y de ella comenzaron a salir figuras sombrías, tan oscuras que parecían absorber la luz misma. Eran formas que no pertenecían a nuestro mundo, siluetas indescriptibles que avanzaban hacia nosotros sin hacer el más mínimo ruido. Intentamos correr, pero las sombras nos alcanzaron con velocidad inhumana. Nos rodearon, inmovilizando nuestros cuerpos y mentes. Sentimos como si todo lo que habíamos vivido, todas las decisiones que habíamos tomado, hubieran sido en vano. Las sombras estaban llevándonos hacia el abismo, donde todo se desvanecería. Mariana, ahora completamente poseída por la oscuridad, nos miró una última vez. Su rostro, que antes mostraba una pequeña chispa de humanidad, ahora era completamente vacío, como el payaso que nos había perseguido. Pero en sus ojos brillaba una maldad ancestral, tan profunda que parecía devorar todo a su paso. Lo que has desatado no tiene fin, susurró en voz baja, y en ese momento todo se desvaneció. Entonces el silencio se apoderó de todo, como si nunca hubiéramos existido.